Miles de años en el futuro, cuando la humanidad ha conquistado la galaxia y establecido un imperio cuya capital es el planeta Trantor, un joven matemático llamado Harry Seldon hace un descubrimiento que puede abrir la puerta a una nueva ciencia que permita predecir el futuro del imperio y tal vez tomar medidas para evitar su caída. Esta es la premisa de Preludio a la Fundación, de Isaac Asimov, una novela que se puede leer de forma independiente, pero que gana bastante en profundidad e interés si se sigue el orden de lectura que su autor describe en una nota al principio del libro. El orden que propone Asimov es empezar por su serie de los robots, continuar con la trilogía del Imperio y finalmente llegar a la serie de la Fundación, para la cual Preludio a la Fundación sería el punto de entrada. Preludio es una novela tardía de Asimov, que se publicó tan solo 4 años antes de su muerte, y con la que se refuerzan las conexiones entre las diversas series que ya se habían esbozado poco antes en Robots e Imperio. En la última época de su vida, tras haber abandonado en gran medida la escritura de ciencia ficción durante 25 años para centrarse en la divulgación, Asimov publicó varios libros que destaco en rojo con la idea de tender puentes entre las novelas de su primera época para formar una historia coherente del futuro. Preludio a la Fundación, por tanto, es una precuela, por lo que se puede leer antes de los libros principales de la serie de la Fundación si seguimos la cronología interna, o bien siguiendo el orden de publicación, si lo vemos como precuela propiamente dicha, es decir, como una especie de gran flashback que nos explica el origen de la Fundación si ya hemos leído el resto de la historia. Ambas opciones tienen sus ventajas e inconvenientes, incluyendo posibles spoilers menores, pero lo que recomendó Asimov es seguir el orden cronológico de la historia, es decir, empezar por Preludio a la Fundación. Antes de comentar la novela en sí, voy a mencionar una curiosidad sobre el planteamiento general del universo de Asimov. En el futuro que se describe en todas estas series, la humanidad coloniza la galaxia en exclusiva, sin conflicto con otras especies extraterrestres, al contrario de lo que suele ocurrir en las historias de otros autores de ciencia ficción. Esto se considera un rasgo distintivo de Asimov, aunque en realidad, según confiesa él mismo en las notas a sus primeros relatos, tiene un origen accidental. En sus primeros años como escritor novato, Asimov estuvo tutelado por John W. Campbell Jr., escritor y sobre todo editor de revistas de ciencia ficción, que fue una de las influencias principales sobre la ciencia ficción moderna y sobre la propia carrera de Asimov, algunas de cuyas ideas, como la de las leyes de la robótica o la de la Fundación, tomaron forma definitiva durante conversaciones suyas con Campbell. A pesar de su admiración y agradecimiento, Asimov no comulgaba con la orientación política conservadora de Campbell, que se traslucía incluso en sus preferencias a la hora de seleccionar relatos para su publicación. Según cuenta Asimov, a Campbell le gustaban las historias en las que los seres humanos demostraban su superioridad sobre los extraterrestres debido a su mayor dinamismo, valentía e incluso su tendencia a ser despiadados en ocasiones, llegando así a vencer a otras civilizaciones más avanzadas técnicamente. Una especie de chauvinismo humano que por desgracia sigue siendo común incluso en la ciencia ficción actual, en sus versiones más simplonas. Asimov veía en esto un reflejo de las ideas de Campbell respecto a la superioridad y dominio estadounidense sobre el resto del mundo, ideas que incluso tenían algún componente racista, lo que a Asimov, como judío, no le hacía mucha gracia. Por ello, al principio de su carrera, con pocas excepciones, Asimov evitó utilizar la temática del conflicto humanos-extraterrestres, ya que sabía que si daba rienda suelta a sus preferencias, probablemente Campbell no publicaría sus relatos. Una de las excepciones es un relato de la primera época de Asimov, Callejón sin salida, ambientado en el primer milenio del Imperio de Trantor, que trata de un contacto con extraterrestres, aunque bajo mi punto de vista no aporta mucho ni por el interés del relato en sí, ni al trasfondo de la historia del Imperio. Volviendo al libro, Preludio a la Fundación fue publicada pocos años después de Robots e Imperio, la última novela de la serie de los robots, así que Asimov tenía en mente toda la historia de los robots hasta el comienzo de la expansión humana por la galaxia, por lo que es interesante que el lector esté atento a las pistas que el autor va dejando sobre las consecuencias de algunos de los acontecimientos de la serie de los robots, y en menor medida de la trilogía del Imperio. Al estar basado en múltiples novelas de todas las series mencionadas, incluida la de la serie principal de la Fundación, el trasfondo del libro es muy rico y, por supuesto, permite al lector disfrutar de ciertos guiños y referencias si ha leído las novelas en el orden sugerido. Como ejemplo de importancia secundaria, para no hacer spoiler, puedo mencionar que algunos detalles de la descripción de Trantor, el planeta capital del Imperio, harán retrotraerse al lector a la Tierra tal como aparece en Bóvedas de Acero y en las novelas siguientes, en cuanto a que los habitantes viven en estructuras parcialmente subterráneas y cubiertas por cúpulas con un ambiente controlado, y la mayoría nunca sale al exterior, ni ve nunca el cielo. La diferencia es que Trantor está prácticamente cubierto por una ciudad continua, dividida en sectores que abarcan casi todo el planeta. El argumento tiene dos hilos conductores entrelazados entre sí. Por un lado, hay una trama intelectual de fondo. El protagonista Harry Seldon es un matemático que ha demostrado la posibilidad teórica de predecir el futuro de una sociedad usando leyes estadísticas, pero la aplicación práctica de esta idea parece imposible por su enorme complejidad.
Por otra parte, la simple probabilidad lejana de que esta teoría se pueda utilizar para predecir el futuro del Imperio convierte a Seldon en una pieza muy valiosa en la partida entre las diferentes facciones que se disputan el poder, empezando por el propio emperador, por lo que la trama principal de la novela es una de intriga, en la que Seldon tiene que escapar de la persecución de aquellos que quieren utilizarlo para acrecentar su poder mientras él intenta desarrollar su teoría. La gravedad de lo que está en juego se pone de manifiesto cuando Seldon, en su ida por varios sectores de Trantor, observa una y otra vez detalles sutiles que sugieren la decadencia del Imperio y que podrían desembocar en el desmoronamiento total del mismo, llevando a una época de oscuridad y caos. Asimov se inspiró aquí en la historia de la caída del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media. Al contrario que en otros planteamientos como el de Star Wars, con su imperio tiránico, el Imperio de Trantor, con todos sus defectos, se considera como un mal menor y preferible a la anarquía y las guerras que sobrevendrían casi con total seguridad si su poderío se viniese abajo. Tengo que destacar lo relevante que me parece este tema para nuestro mundo actual. Día a día estamos viendo cómo Estados Unidos, lo que se podría considerar el imperio hegemónico de nuestro tiempo, muestra síntomas de decadencia creciente, y si ampliamos el foco a toda nuestra civilización, se observan preocupantes nubarrones en el horizonte, en varias vertientes, tanto ecológicas como de agotamiento de recursos, que no está claro que la simple aplicación de la tecnología pueda resolver a corto plazo antes de vernos envueltos en serios problemas que puedan desembocar en el caos. Preludio de la Fundación es un buen ejemplo del tipo de ciencia ficción en el que más destacó Asimov. Una ciencia ficción más bien blanda, de temática sociológica, a pesar de que tradicionalmente se la ha englobado dentro del género de la ciencia ficción dura, quizá porque su enfoque es más intelectual de lo habitual para argumentos que otros autores hubieran tratado como ópera espacial, teniendo en cuenta la ambientación en un imperio galáctico que se presta más a fantasías espaciales tipo Star Wars. Un ejemplo de este enfoque blando es el concepto de la psicohistoria, una supuesta ciencia que permitiría predecir el futuro de las sociedades usando leyes estadísticas. Una idea interesante como motor del argumento, pero más bien fantasiosa desde un punto de vista especulativo, al menos según lo que hoy se sabe de la dinámica de sistemas complejos, y no es probable que futuros avances científicos puedan cambiar esta situación. Los sistemas caóticos, como ocurre por ejemplo con la atmósfera cuando se intenta realizar una predicción meteorológica, dependen en su evolución de pequeños detalles indetectables en su origen, que se van amplificando aleatoriamente, o que incluso pueden tener un origen totalmente aleatorio en sí, como muchos fenómenos cuánticos. De ahí el famoso y tópico efecto mariposa, según el cual una pequeña alteración en la atmósfera podría terminar provocando un huracán al otro lado del mundo. Por eso, las predicciones meteorológicas no funcionan más allá de unos pocos días, y eso hablando de sistemas compuestos por partículas simples. Avances técnicos o la recopilación masiva de datos podrían permitir predecir unos días más como mucho, pero después los modelos se topan con un muro teórico. Para la psicohistoria, las partículas son los seres humanos, lo que incrementaría exponencialmente la dificultad de hacer predicciones. Por ejemplo, incluso aunque a principios del siglo XX se hubiera podido predecir la Segunda Guerra Mundial con bastante probabilidad en base a análisis económicos y políticos, cosa bastante discutible, era imposible saber que Hitler estaría al mando en Alemania, entre otras cosas porque podría haber muerto en la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, la propia existencia de Hitler o de cualquier otro líder político es impredecible. Por supuesto, Asimov es perfectamente consciente de este problema, y otros tanto más graves. Y de hecho, el propio Hari Seldon pasa gran parte de la novela sospechando que la psicohistoria es inviable. Eso no quita que también en el mundo real se hayan hecho intentos por parte de historiadores y sociólogos de esbozar teorías que expliquen la evolución de la sociedad. Por supuesto, sin intención de predecir su futuro con detalle, pero al menos sí de entender las dinámicas y tendencias a grandes rasgos. Un libro muy interesante a este respecto es Guerra y Paz y Guerra, del biólogo Peter Tuchin. En este libro se postulan condiciones que provocarían la aparición y la decadencia de los imperios, con ejemplos históricos que hacen muy amena su lectura, incluyendo el Imperio Español, y una introducción en la que se alude repetidas veces a la psicohistoria y a la fundación de Isaac Asimov. Un libro muy recomendable para quien quiera profundizar en estos temas de forma un poco más seria, aunque lamentablemente no he encontrado traducción al castellano. Para concluir con Preludio de la Fundación, hay que destacar que, como en otros libros de la última época de Asimov, su estilo habitual está algo más atemperado con momentos de acción, por lo que es una novela un poco más equilibrada en este sentido que la de su primera época, que tienden a estar planteadas como argumentos policíacos en los que la acción juega un papel muy secundario, y toda la tensión y el desarrollo del argumento descansa en la resolución intelectual de un misterio a través de diálogos, como también ocurre en gran medida en esta novela. Para mí, esta es la segunda lectura de Preludio a la Fundación, ya que la leí hace muchísimos años como precuela de las novelas clásicas de la Fundación, que ya había leído. Aunque me gustó bastante en su momento, apenas me acordaba ya de casi nada del argumento, excepto por el planteamiento general, por lo que he podido disfrutar sin spoilers de esta segunda lectura que me ha gustado incluso más que la primera. Como dije
antes, el haber leído la trilogía del Imperio y especialmente la serie de los robots hace que el trasfondo de esta novela parezca más profundo y rico, y las partes en las que Hari Seldon está investigando el pasado de la humanidad a través de leyendas y retazos de información resultan especialmente interesantes, ya que permiten al lector llegar a conclusiones que los personajes tan solo intuyen. Para terminar, solo me queda comentar que después de Preludio a la Fundación, Asimov escribió otra precuela, Hacia la Fundación, que será mi siguiente parada en esta serie. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.